Ya, vamos a empezar a comenzar con un repaso de la materia de equilibrio químico que tiene relación con la segunda parte de la guía que comenzamos a responder ayer en clase. Así que van a colocar atención. Ya. Lo que tienen que saber es lo que es una ecuación química, ¿ya? Acá no tienen que tomar, no tienen que, no tienen que tomar ningún apunte porque el Power ya yo ya lo subí. De hecho, ayer lo volví a subir este Power, ¿ya? Solamente que ahora estoy explicándolo. En una ecuación química se ve, ¿cierto? ¿Se ve el Power? ¿Sí o no? Sí, ya. En una ecuación química eh, representa una reacción química. Por ejemplo, acá tenemos la reacción química de la formación, la formación del óxido de hierro, la formación del óxido de hierro 3. ¿Ok? Entonces, esa es la reacción química, pero la ecuación química me explica mediante símbolos químicos si es un elemento o fórmulas químicas, como podemos ver acá, eh, la, la reacción química, ¿ya? Me la representa. Y hay unos numeritos que están delante de las especies químicas, esos se llaman coeficientes estequiométricos, y me sirven para equilibrar la ecuación química solamente, ¿ya? Esta ecuación química ya está equilibrada porque el número de átomos que están en las especies que están antes de la flecha, que son los reactantes, tienen que ser igual a los que están después de la flecha, que son los productos. Y en su índice se indica la fase con que se encuentra cada sustancia química o especie química en la ecuación química. En el equilibrio químico, primero las reacciones químicas tienen que ser reversibles. ¿Qué significa eso? De que va a haber una doble flecha. ¿Qué significa eso? De que los reactantes o reactivos se van a transformar en productos, pero a su vez los productos van a aceptar acá. A su vez, los productos van a reaccionar y van a volver a formar reactivos. Eso sucede solamente en las reacciones reversibles. ¿Cómo ustedes las van a reconocer? Con una doble flecha. ¿Ya? Ninguna ciencia. Después, acá, cuando los reactantes reaccionan, ellos van a tener primero esta flecha que va hacia los productos, es la reacción directa, se llama reacción directa, que es la reacción típica donde los reactantes se transforman en productos. Pero cuando es una reacción Oiga, profe, no lo escucho. ¿Y los demás? ¿Los demás me escuchan? Sí, yo por lo menos lo escucho. Yo sí. ¿Sí? Ya. Se corta, profe, su... ¿Y ahora? ¿Se me corta o no? ¿Se escucha bien o no? Ahora lo escucho bien. Sí, yo por lo menos lo estoy escuchando bien igual. Yo Ya. también. Ahora sí. Eso depende mucho de la conectividad también, si de repente... Bueno, voy a continuar. Pero se está grabando la clase, ¿cierto, profe? Sí. Y ahí me pueden escuchar Ya. mejor después. Ya, como le iba diciendo, cuando
la flecha viene al revés, es decir, de los productos a los reactivos. Voy a apagar el micrófono de Francisco Figueroa. Tiene el micrófono ahí. Ya. Cuando la reacción viene de productos a reactivos se llama reacción inversa. Cada reacción química tiene una velocidad de reacción, ¿ya? Se estudiaba antes, ahora solamente lo estoy mencionando. La velocidad de la reacción directa se va a llamar velocidad de reacción directa y la de la reacción inversa, velocidad de reacción inversa. ¿Qué pasa con el equilibrio químico? Cuando las rapideces o velocidades de reacción directa e inversa se igualan, se dice que esta reacción reversible está en equilibrio químico. Y cuando se llegan a igualar ambas velocidades de reacción o las rapideces, las concentraciones de los reactantes y productos van a permanecer constantes. ¿Ya? Entonces, como va de reactante a producto y de producto a reactante, es un equilibrio químico dinámico, ¿ya? Va de un lado para el otro. Para que se entienda, la velocidad directa, en un principio, cuando empiezan a reaccionar los reactantes, supongamos que esta es la ecuación química reversible, A y B serían los reactantes, ¿cierto? Empiezan a reaccionar estos reactantes y la velocidad, como pueden apreciar en la gráfica, empieza a disminuir. A medida que se va formando el producto, ¿cierto? Se va a ir formando el producto, entonces va a ir disminuyendo la velocidad. Después el producto va a empezar a reaccionar y esa velocidad va a empezar a aumentar y va a ir formando los reactantes. Pero va a haber un momento que ambas velocidades no van a variar, se van a igualar y se va a decir que el equilibrio en el tiempo se alcanzó. Si lo vemos con las concentraciones, como podemos ver, inicialmente hay concentración de A y B. A es con rojo, B es con azul, y no va a haber nada de C porque los productos todavía no se forman. Por ende, a medida que pasa el tiempo y empiezan a reaccionar, esta concentración va a ir disminuyendo, tanto del A y del B, y a medida que se van formando los productos, en este caso C, la concentración va a ir aumentando. Va a haber un momento que la concentración del producto que se formó no va a variar. Lo mismo va a pasar con las concentraciones de los reactantes y ahí uno dice que el equilibrio se ha alcanzado. Y eso va a suceder cuando las velocidades de reacción directa e inversa se igualan, ¿ya? Como lo pueden apreciar en la gráfica. ¿Ya? Ya, ok. No se ve la gráfica, profe. ¿Ahora se ve? No, lo vemos usted nomás hace rato. Ay, ¿por qué no me dijeron? Pero ¿por qué? Señora Sonia, tiene que abrir la otra pantalla porque el profesor está compartiendo pantalla. Sí, ¿Cuál pantalla? Ahí sí que me pilló. Tiene que buscar la otra pantallita del profesor. hay otra pantalla, está en un celular, Sí, tiene que buscar, como dice su compañera, porque sí estaba presentando. no sé. Ahí sí que me pilló porque estoy sola y no tengo idea. No sé qué pantalla porque no. ¿Alguien ¿Dónde le, salimos nosotros abajo? ¿alguien le puede explicar? Sí, Donde salimos nosotros abajo, tiene que apretar la otra sí. que dicen 2 personas más. Y ahí puedes buscar la otra pantalla que el profesor está compartiendo. Yo aparezco 2 veces. Ah, El profesor aparece 2 veces y tiene que pinchar donde está la otra. ya. ¿Vio? Déjeme ver. ¿Se veo los gráficos? Sí, sí veo los gráficos, estoy apretando, pero no me sale nada. Tiene que poner el celular ladeado también, no
tiene que colocarlo ladeado. Ya. ¿Se ve? No, no puedo, no hay caso. Pucha. Justo no hay nadie en la casa para que me ayude. Me Pero, sale, ¿Mm? sí me sale 2 veces, pero no ¿O cómo no me era? aprieto y no me sale nada. Es que yo no estoy en el celular como para No, pues sí sé. que ver. No. Ya no Arriba de la importa, profe. pantalla sale como un clip, señora Sonia, está como un chinche. ¿No puede apretar ahí Ya, en la pantalla? a ¿Dónde ver. sale el título? ¿Dónde está la Ahí sí, pantalla? ahí sí, ahí sí. Ahí sí, ahí Ya. sí, ahí sí, gracias. Disculpen. No se preocupe. Está Cristina Cárdenas, ¿quién más estaba? El Bianchi. El Bianchi. Ah, pero dice Francisco Figueroa. Ya, Ya no la larga historia, espere. ya. ¿Quién más entonces? Está el Bianchi, Y Cristina. el Bianchi, la Cristina, la Sí. señora Sonia Ajá. y la Tamara. Sí. Tamara. Ya. Continúo. Ya, como estaba explicando entonces, la velocidad directa, acá están con colores, entonces no se pueden perder, van disminuyendo a medida que los productos se forman y empiezan a reaccionar, va a haber otra reacción inversa, va a haber una velocidad que va a aumentar, y cuando ambas no varían, es decir, tan constantes, se alcanzó el equilibrio. Lo mismo pasa con las concentraciones. Inicialmente solamente están los reactantes y no hay nada. Acá se puede ver en el cero, donde se intersectan las coordenadas, es cero, es decir, no hay concentración. A medida que pasa el tiempo, las concentraciones de los reactantes van disminuyendo y la del producto va aumentando. Cuando se hacen constantes las concentraciones, se dice que se alcanzó el equilibrio. Eso me lo voy a saltar. Lo del equilibrio físico también. Ya, en un equilibrio químico, recordar que tienen que haber especies químicas, tiene que haber un cambio químico, ¿cierto? Es decir, lo que está antes de la flecha tiene que ser completamente distinto a lo que está después de la flecha. Eso es un cambio químico, ¿ya? Las reacciones químicas representan los cambios químicos. Entonces, para cuantificar el equilibrio, se propuso una constante de equilibrio y lo que me interesa es esto. Estas letras minúsculas van a ser los números, son números enteros que son los coeficientes estequiométricos. Las letras mayúsculas van a representar las especies químicas. Ya, esto es una representación general. La doble flecha me indica que es una reacción reversible y acá estarían los productos. Siempre la constante, siempre la constante, se van a colocar arriba los productos, ¿ya? Los productos, es decir, lo que está después de la flecha, este corchete significa concentración, ¿ya? Entonces acá está la constante expresada en concentración. Y los coeficientes estequiométricos van a ir como exponentes. Y si hay dos o más, las especies químicas o las concentraciones más bien van a estar multiplicadas, ¿ya? En una ecuación química se van sumando, pero en la constante está multiplicada. Esta es una multiplicación. Por ende, acá tenemos los productos, acá tenemos los reactantes. Siempre va a ser así. Ahora, actualmente las concentraciones se denotan con una C mayúscula, pero antiguamente eran un corchete, ¿ya? Cualquiera de las notaciones tienen que saber ustedes qué es concentración. Por, por simple matemática, si hay pocos reactivos o reactantes y hay muchos productos, la constante va a ser mucho mayor a 1.
¿Por qué razón? Bien simple. Si me dicen que hay mucha concentración de producto, es decir, el número que está arriba va a ser un número grande y el número que está abajo, porque los restantes son baja la concentración, va a ser pequeño. Si ustedes dividen, les va a dar un número grande. En cambio, si hay muchos reactantes o reactivos y hay pocos productos, la constante va a ser mucho menor que 1. Lo mismo, si hay pocos productos, es decir, el número de arriba va a ser bajo y el número de abajo, que son los reactivos o reactantes, va a ser muy grande. Cuando ustedes dividan, les va a dar un valor pequeño de la constante. Pero para la guía, lo que me interesa es que las especies sólidas y líquidas no se van a colocar en la constante de equilibrio y solo se van a colocar las sustancias gaseosas o acuosas, donde acuosa significa que está disueltas en agua. La constante de equilibrio se va a expresar como K sub C o K sub P. K sub P va a ser cuando todas las especies son gaseosas y a ustedes les dan las presiones parciales de las especies que están participando. Y K sub C va a ser cuando están expresada la concentración de las especies que participan en la ecuación química. ¿Ya? Hay una ecuación que les permite ver cuándo K sub P se hace igual a K sub C, pero cuando nosotros expresemos la constante de equilibrio, para no complicarlo, la vamos a expresar como K sub C, es decir, que toda la especie se le estuvieron dando la concentración. ¿Ya? Esta constante no tiene unidades. Existen los equilibrios homogéneos, esto también tienen que utilizarlo para responder la guía, donde las especies, todas las especies tienen la misma fase, como pueden ver, son gases. En este caso son gases. ¿Ya? Ahí yo hablo que es homogéneo. Si yo expreso la constante en función de la concentración, K sub C, recordar que se coloca siempre el producto, es decir, lo que está después de la flecha, se eleva al coeficiente estequiométrico, en este caso es el 2, y se divide por el reactante, que sería esta otra especie, y se eleva el coeficiente estequiométrico. Cuando no hay un número es porque es el número 1, y matemáticamente el 1 es tácito, es decir, no se coloca. Y los equilibrios heterogéneos son fáciles de distinguir, al menos una fase es distinta. Si se dan cuenta, hay sólidos y hay gaseosos, es decir, hay dos fases distintas. Cuando hay dos fases distintas o más, hablamos de heterogéneo. Y acá es lo que yo les explicaba. Los sólidos, es decir, los que empiezan con S, y los líquidos, es decir, que empiezan con L, no se colocan y por ende se reemplazan por el número 1 o simplemente no se colocan. Y solamente se colocan los gaseosos, es decir, que acá aparezca una G, o los acuosos donde aparece una AC. Esa información se la dan. Por ende, si yo expreso esta constante de equilibrio en función K sub C, en función de las concentraciones, ¿estaría bien o estaría mal? Acá yo coloqué las tres especies en la constante. ¿Estaría bien o mal? Si se entendió la idea, me van a decir al tiro si está bien o mal. ¿Está bien o mal? Les comió la lengua a los ratones. ¿Está bien o mal? Chiquillo. ¿Está bien? A ver, dije que las especies sólidas y líquidas no se colocan. Y en esta constante están las tres especies. Tan mal. ¿Está bien o mal? Mal. Nada más porque los sólidos no se colocan. Los sólidos, no. Por ende, el CaO, es decir, esto que estoy acá marcando, no debiese estar, y este que está acá, que es el reactante, no debiese No estar. debiese estar.
Si hubiese sido una G en vez de S, y Ahí acá sí. lo mismo, esto estaría bien. O si hubiese Ya. sido un AC. Por No ende, puedo. la constante es esa. Es decir, solamente colocan el CO2, que es El gaseoso, CO2. y como es producto, está en la línea de arriba y no está partido por nada porque esta otra especie al no colocarse es un 1. Y cualquier número partido por 1 es el mismo número, entonces no se coloca. Entonces, esa sería la constante. Si alguien no hubiese hecho esta, yo se la coloco mala, porque no puso atención en que los sólidos y líquidos no se colocan. Y sí se colocan solo los gases y las disoluciones acuosas. Después, con eso, estábamos terminando de hacer la guía, que me la van a tener que entregar mañana, a más tardar, que es esta de acá. Ayer estuvimos haciendo con su compañera toda esta parte y quedamos en la parte número 8, que corresponde precisamente a lo que yo estuve repasando acá. ¿Qué tienen que tener en cuenta? Yo voy a explicar solamente con la letra A. En la letra A, de la número 8, me dice que son 6F2, ¿cierto? Más 2NH3 y me produce 2NF3 más 6HF. ¿Ya? Fíjense que todas las especies son gaseosas. Entonces, ¿el equilibrio es homogéneo o heterogéneo? ¿Es homogéneo o heterogéneo? Porque tienen que poner Homogéneo. homogéneo, ¿cierto? Entonces ustedes ponen 8, letra A, equilibrio homogéneo. La letra B, ¿qué equilibrio sería? ¿Homogéneo o heterogéneo? Heterogéneo, Muy bien, ¿por qué? porque tiene las fases distintas. Las Muy bien. Hay sólidos y hay gaseosos. sólidos. ¿Y la letra C, qué equilibrio sería? Homogéneo. Muy Homogéneo. bien. Entonces ustedes van a colocar en su guía, como esta clase es para ayudarle a hacer la guía, y ahí se entienda lo que no se entendió. Entonces uno pone 8 cuando me manden en su cuaderno la foto del trabajo que hicieron. Van a colocar A, equilibrio homogéneo, B, equilibrio heterogéneo, C, equilibrio homogéneo. Pero después acá les dice que tienen que expresar casus C o casus P. Cuando es puros gases, y si ustedes le hubiesen dado las presiones, ustedes hubiesen puesto casus P. Pero para no complicarlo, vamos a expresar todas como casus C. ¿Ya? ¿Cómo sería? Vamos acá a la pizarra. Entonces, ahí yo le escribí la primera letra A, y como son puros gaseosos, ustedes van a colocar casus C, ¿cierto? Esto sí que no lo van copiando en su cuaderno porque es la resolución lo que tienen que hacer. Y yo la voy a escribir de la manera que corresponde hoy en día. La concentración se escribe con una C mayúscula, no con el corchete. Tengo que escribir los productos. Los productos son los que están después de la letra. Es decir, eso sería mi producto y ese sería mi producto. ¿Ya? Por ende, entonces yo voy a escribir, después me tengo que fijar en qué, en la fase. Como son gaseoso y gaseoso, sí los puedo colocar en la constante. Entonces, ustedes escriben sin miedo, tal cual como el producto, NF3, y después tienen que poner la otra concentración, porque es una multiplicación, y no es necesario poner el por, o a veces los ponen así, porque estéticamente se ve feo y no es necesario que lo coloquen, entonces yo lo voy a borrar. ¿Ya? Ya. Entonces ponen la otra especie, que es HF. Y después se tienen que fijar en el numerito que está en cada especie. En la primera hay un 2, entonces usted, donde está la concentración, la elevan a 2.
Y en este otro lado, elevado, ¿cuánto tendría que ser? A 6. Ya, entonces ustedes ponen el 6. Después, ustedes hacen la línea derecha, no choca como el profesor, la derechita, y tienen que colocar los reactantes. Pero de nuevo me tengo que fijar si son gases, es decir, si aparece una G o si aparece una AC. Y esas sí las tienen que poner. Como ya sabemos que todos son gases, entonces pongo la C, coloco la otra especie F2, coloco la otra C y coloco la especie NH3. El F2 lo tengo que elevar a 6 y la otra C tendría que ser elevada a 2. Y eso es lo que tendrían que haber respondido en la letra A. Y aparte que ya respondieron la otra parte que era, esto es un equilibrio homogéneo. ¿Ok? Ya. Eso lo voy a borrar, así que le sacan un pantallazo o no, o si ya lo copiaron junto conmigo, porque el tiempo avanza. Ya lo voy a dejar ahí detenido un ratito, muy corto. Y eso sería lo que tendrían que responder en la número 8. Es algo absolutamente mecánico. Es decir, siempre se van a después de la flecha, es decir, colocan las especies que están después, arriba, se tienen que fijar en los números, los tienen que elevar y se tienen que fijar en algo muy importante, si aparece la G o la AC. Si es así, las colocan. Si no le aparece, es decir, si le aparece una S de sólido o una L de líquido, para que no se complique, la reemplazan esa especie por el número 1. ¿Ya? Y después, si quieren, el número 1 lo borran y la dejan como está. ¿Ya? Entonces, ahora me voy a ir a la otra, así que voy a borrar. Voy a borrar todo, ya, de una. La otra. En la B, fíjense, esta especie que estoy marcando, ¿la tendrían que poner en la constante? No. No. Entonces ustedes la pueden reemplazar por el número 1. O simplemente no la colocan. Esta otra especie, ¿la tendrían que colocar? Sí. Sí. Entonces les quedaría concentración de NH3 elevado a 2. ¿Cierto? Después hacen la línea de división. Después se van acá. ¿Esta otra especie la tendrían que colocar? No. No la colocan. ¿Y esta otra especie la tendrían que colocar? Sí. La colocan y la C la elevan al número 6. Y la letra C se hace igual que la A, igual que la B, solamente que en la C tienen que colocar todas las especies porque todas son gases. ¿Dónde va a ser? ¿Sí? Ya. Ahora, ¿cómo se hace la 9? La 9 es hacer lo opuesto. Es decir, ustedes acá tienen la constante y ustedes tienen que formar la ecuación química. Voy a anotar la letra A, la voy a explicar con la letra A. Y les voy a decir un alcance. Primero, le aparece así. El alcance se lo voy a explicar de seguida. Ya. El alcance, presten atención. Como acá yo estoy colocando esta H, la voy a agrandar para que se entienda. O voy a poner más grande la letra. Ya. Esta H que estoy marcando ahí va como subíndice. ¿Ya? Y este 2 es otro subíndice. Entonces yo no puedo colocar un subíndice y después otro subíndice. Entonces, pero yo debería haberle puesto así mejor. No como subíndice, debería haberle puesto H, pero es que se veía feo. Por eso no le puse así. Y después haberle puesto el 2. ¿Ya? Ese es una
objeción para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿cómo les queda? La misma le queda al cuadrado, entonces se escribe así, H2, ¿cierto? S2, H2S. ¿Se entiende que el 2 va como su índice? En cambio acá ese 2 va todo junto, va como si fuese, va al mismo nivel que la otra letra, ¿cierto? Ese 2 tiene que ser más chiquitito, como se ve acá. ¿Por qué le estoy haciendo esa aclaración? Porque cuando ustedes me tengan que hacer la ecuación química, ustedes me van a tener que, primero van los reactantes. ¿Dónde están los reactantes? ¿Arriba o abajo? Abajo. Ya, entonces, ahí. Ahí, ahí está. Abajo. Entonces parten de abajo para arriba. Entonces ustedes colocan la especie de abajo. H2S. Después tienen que fijarse que está elevado a 2. Entonces ustedes saben que ese numerito tiene que ir delante. Después ya no hay más reactantes. Entonces ustedes automáticamente hacen una doble flecha. Y después colocan los productos. Ya colocan el H2, después colocan delante el 2 y después colocan el signo más porque hay otra especie que sería el S2. Y como no, y S elevado a 1 no se coloca el 1, entonces ahí hicieron ustedes la ecuación química. Y eso es lo que tienen que hacer. ¿Ya? Ahí les dejo para que copien. Ahí estaría hecho la letra A. De esa manera. ¿Ya? ¿Copiaron? Ya. Voy a salir un poquito. Va. Entonces, voy a ser bien pesado. Yo les voy a colocar mal, por eso yo le estoy corrigiendo que si ustedes ven esto que estaba en la guía y ustedes me lo colocan, voy a borrar la parte de arriba, ustedes me lo colocan de esta manera, yo se los voy a colocar malo porque se los advertí. Por ejemplo, es una maña porque en todo caso se entiende lo que están escribiendo, porque lo estarían traspasando tal cual venía en la guía que ustedes les di. Si ustedes me colocan 2H, 2S como viene en la guía, si me colocan 2H2 como viene en la guía, más S2, porque así venían los números en la guía, o la especie en la guía, yo mañosamente se los voy a colocar malos, aunque yo entiendo lo que me estuvieron escribiendo. Y que lo hicieron bien porque pusieron correctamente, eso va en el mismo lugar, los numeritos van en el mismo lugar, son los mismos números, eso es lo mismo que eso, pero es es un tema para que ustedes sepan que cuando hay subíndice, es decir, cuando las especies químicas en una fórmula química tienen un numerito pequeño, eso es un subíndice. Entonces, por ejemplo, el agua. ¿Cuál es la fórmula química del agua? H2O. Ya, entonces se escribe H y el 2 es un subíndice. Se escribe abajo y después el O. Se escribe de esa manera. No se escribe H2O. No, ahí parecería H20. ¿Ya? Eso es bueno, un alcance para estar escribiendo bien como corresponde las sustancias químicas, las fórmulas químicas, expresar bien las fórmulas químicas. Entonces, ustedes tienen que hacer la B y la C. Acá se me corrió porque yo le hice, la modifiqué, ahí estarían bien. Entonces, ustedes acuérdense, parten de abajo para arriba. Entonces, acá no confundirse, en la letra B,
Solamente la primera aparece una C mayúscula, pero después aparece una C y una S y un 2, ¿cierto? Esa especie ve que le aparecía C, le aparecía C, después le aparecía C, S y un 2. En el fondo la especie química sería CS2, porque esta que estoy encerrando acá, es la de concentración, pero esta C, para que no se confundan, esta C es propia de la fórmula química, ¿ya? Es un alcance nomás, para que no piensen de que, ¿por qué hay dos C seguidas? Ya entonces la especie sería CS2 más 4H2, doble flecha, CH4 más 2H2S. Y bueno, y usted ya prácticamente de tarea por no hacerle toda la guía, hace la letra C. Eso sería en cuanto al trabajo de la guía. Hay 4 personas y estaríamos dejando la clase hasta acá porque yo no saco nada por seguir, pasar lo que viene. Si ya el tiempo es, queda menos de 10 minutos, entonces dejaríamos un tema súper inconcluso. Voy a dejar de grabar, ¿ya? Ay, ¿dónde está acá? Ya.